Muy buenos días, bienvenidos a este tercer módulo, encuentro número 3 del Diplomado de Didáctica Desarrolladora y el uso de las TICs en educación, nuestra segunda versión de este diplomado que estamos impartiendo en Chile. Y el día de hoy vamos a abordar pues el módulo número 3, este módulo que se titula Los métodos, medios y formas como componentes didácticos y además el aula invertida y otras estrategias didácticas activas como innovación educativa en el aula de clases. Este es básicamente pues el punto al que nos vamos a dirigir en nuestra conversación del día de hoy. Les platico un poco de mí. Mi nombre completo es Adriana Isunza Díaz. Yo soy investigadora y docente de Universidad Santander y del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado, que es nuestro instituto de investigación. Soy además conferencista internacional y mi línea de investigación principal es la formación universitaria bilingüe. Tengo pues algún diplomado en evaluación por competencias, una certificación para el manejo del PMBOK. Soy egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, de la maestría en educación y licenciatura en administración y además egresada también de UNISAN a mucha honra en el doctorado en ciencias de la educación. Tengo más de 20 años ya pues como docente en educación superior y también como coach internacional con respecto a temas de educación, además de diseñadora de paquetes didácticos y cursos de formación. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estar compartiendo este módulo número 3 que va dirigido a que discutamos a profundidad los métodos, medios y formas, estos componentes operacionales. Ya ustedes la semana pasada y la semana anterior estuvieron hablando con la doctora Teresita sobre los componentes de Estado, estos 8 componentes didácticos que integran ese sistema de la didáctica científica, lo que le da la sistematicidad, la eficiencia precisamente al diseño curricular que debe basarse en la didáctica científica, la didáctica científico-crítica o didáctica desarrolladora. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra charla del día de hoy? Pues vamos a reflexionar sobre la relevancia de los componentes operacionales, como les decía yo, estos métodos, medios y formas, y la relación que existe entre estos componentes y la identificación de estrategias didácticas desarrolladoras como innovación educativa. A lo largo de esta hora, vamos, no sé por qué le puse 90 minutos, son 2 horas, son 120 minutos, disculpen ustedes por el error de dedo, pero bueno, vamos a hablar de los fundamentos didácticos del método, de la didáctica de medios y formas, también de las dimensiones que tiene y la diferente tipología que tienen las formas, para después profundizar en estrategias didácticas activas e innovadoras y tratar de llegar a conclusiones el día de hoy. Y vamos a partir de reflexiones. Vamos a partir en esta primera parte de la charla de reflexiones. Y les invito a que ustedes de manera interna piensen qué se aprende y cómo se aprende. ¿Cuál es el rol del docente actual y cómo lograr un aprendizaje realmente desarrollador? Por último, ¿qué reflejan los métodos, medios y formas como componentes didácticos y cuál sería la importancia de estos 3 componentes en el diseño de su PAD y ese proyecto áulico didáctico innovador que están ustedes desarrollando como producto de este diplomado? Iniciemos entonces recordando un poquito cuáles son los componentes de estado que ustedes discutieron con la doctora Teresita. Ese problema, objeto, objetivo, la primera tríada dialéctica, recordemos que todo debe partir del planteamiento del problema de aprendizaje, objeto y objetivo de aprendizaje desarrollador para continuar con las invariantes del contenido que se integra por los sistemas de conocimientos, habilidades y valores y reflejan, como les decía yo, los componentes de estado. El día de hoy vamos a abordar los componentes operacionales. Estos componentes que pueden ir variando a lo largo del proceso y que están representados por los métodos, medios y formas. Estos componentes son precisamente los que van a dar la dinámica, el movimiento al proceso formativo. Entonces, ¿qué es lo que se aprende y cómo se aprende? Cuando nosotros somos estudiantes, no aprendemos información. La idea de un aprendizaje realmente desarrollador es que se aprenda a transformar la información
con el uso productivo de todo aquello que se recibió. Entonces, no es saturar la cabeza de conocimientos, sino que se aprenda a hacer algo con lo que se sabe. ¿Y cómo es que se aprende entonces? Pues precisamente dándole significado a todo ese sistema de conocimientos y además las otras dos dimensiones de la educación, que son la educación en sí misma, esta dimensión educativa y la dimensión desarrolladora. ¿Por qué? Porque al aprender lo que se busca es que nos apropiemos del método. ¿Qué es esto de apropiarnos del método? Es aprender a hacer las cosas paso a paso. Luego entonces, al aprender y aprender de manera correcta, lo que estamos formando dentro de nosotros son mecanismos de autoformación gracias a las invariantes del contenido. Recuerden, las invariantes del contenido son el sistema de conocimientos, el sistema de habilidades y el sistema de valores. ¿Cuáles son entonces estos componentes operacionales que dan la dinámica al proceso formativo? Vamos a empezar a abordar al método. ¿Qué es el método? Es un componente operacional que nos va a determinar cómo se configura de manera interna el proceso. Entonces va a representar el camino que vamos a seguir para que se logre el aprendizaje. Nos va a determinar la forma, el orden, la secuencia a seguir y la organización interna de todo este proceso formativo que se va a reflejar a través de la actuación de quienes aprenden. Por ejemplo, si estamos trabajando en un aprendizaje basado en proyectos, pues vamos a tener ese modo de actuación con los estudiantes trabajando con un proyecto. Lo que está sucediendo con ustedes en este momento como investigadores, están trabajando precisamente en ese proyecto áulico integrador. Entonces, la enseñanza está demostrado que sucede como a través de la interacción social. Sin embargo, el aprendizaje es una actividad completamente individual. El método nos va a permitir entonces, cuando nosotros seleccionamos los métodos adecuados, atender a la diversidad en el aula porque sabemos que nuestros grupos no son homogéneos y la idea es precisamente considerar las características de la otra edad para satisfacer sus necesidades y sus intereses. Recuerden que tienen ustedes estas diapositivas ya ubicadas en la plataforma y es importante porque anoche me preguntaban que por qué no les aparecen los módulos. Recuerden que ustedes se deben automatricular en cada uno de los módulos y en los módulos ya aparecen estas diapositivas para su consulta. Recuerden que en el video que tienen ustedes del primer encuentro se explica la manera de automatricularse. Regresando entonces a los métodos, tenemos en esta diapositiva una propuesta de diversos métodos que ustedes pueden considerar en la integración de su proyecto áulico. ¿Y qué es importante al considerar la selección de estos métodos? En primer lugar, que por supuesto deben tributar, deben aportar al cumplimiento del objetivo de aprendizaje que se está buscando lograr y tener un carácter científico. Esto es, seleccionarse con bases de didáctica científica y ser accesible a quienes están participando en el proceso de formación y además eficientes. Recuerden que cuando hablamos de eficiencia es aprender más en menos tiempo y ser parte de un sistema, estar seleccionados de una manera científica, de una manera perfectamente consciente de quien está diseñando ese currículum. Y esto nos lleva a que los métodos que elijamos deben ser métodos realmente productivos. No es asignar a quienes aprenden una serie de actividades para mantenerlos ocupados, sino que realmente los métodos que nosotros elijamos estimulen el pensamiento creador. Parafraseando a Nina Talísina, no solo hace falta que el estudiante sea activo, hay que analizar qué acciones permiten hacer esta actividad productiva, que realmente lo que están realizando con base en las actividades que se eligen, les lleve a aprender a hacer algo con lo que están aprendiendo. Esto es un aprendizaje completamente desarrollador. Y para eso tenemos precisamente los métodos problemáticos. ¿A dónde nos dirigen los métodos problemáticos? Pues precisamente a estimular todo ese patrón cognitivo, toda esa actividad intelectual que nos lleva a
pues fortalecer la creatividad y la innovación y nos aproxima también a la investigación científica. Esto es, los métodos problemáticos buscan que se realice una exposición problemática, que se aplique el método científico considerando un aprendizaje basado en proyectos, pero también se puede utilizar el método de proyectos y la conversación heurística. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en este pequeño ejemplo ya tenemos conformado un sistema de métodos. Los métodos problemáticos, entonces, lo que van a hacer es ayudar a educar el pensamiento, la actividad intelectual de manera independiente para que se desarrolle esta actividad creadora, esta posibilidad de que quienes aprenden al problematizar la realidad sean competentes para emitir una solución creativa e innovadora a los problemas que les presente el entorno. Con respecto a las formas es el siguiente componente didáctico. Las formas están establecidas en dos dimensiones, la dimensión temporal y la dimensión espacial. La dimensión temporal, por supuesto, hace referencia al tiempo, al número de horas que vamos a asignar a determinada tipología. La dimensión espacial precisamente nos refleja esta tipología. ¿Qué tipologías podemos tener? Desde el enfoque individual, porque tenemos tipologías individuales y tipologías grupales. Desde el enfoque individual tenemos las tutorías, las consultas, por supuesto, el trabajo y el estudio independiente. Y si estamos hablando de educación superior o de capacitación empresarial, el entrenamiento en el mismo puesto de trabajo. Formas grupales. Tenemos las conferencias, las clases prácticas, los talleres, los seminarios, y hablando del contexto laboral, podríamos mencionar a las pasantías o a las visitas a determinadas instalaciones. Estas formas en su dimensión, tanto temporal como espacial, nos van a reflejar entonces la logística del proceso y nos van a ayudar a elegir todos aquellos recursos que nosotros necesitemos para llevar a cabo el proceso formativo. Por ejemplo, las características del local en caso de que se esté llevando a cabo un programa de capacitación, o la manera de distribuir nuestra aula de clases, las características de los espacios y también la forma de interacción entre quien aprende y el formador. Aquí tenemos propuestas de diferentes tipologías, tanto grupales e individuales, que también van a explicarles a ustedes el eslabón que corresponde. Por ejemplo, dentro de las tipologías grupales, si lo que buscamos es orientar y motivar, ¿qué tipo de forma podríamos utilizar? Las conferencias. Y es así como ustedes deben ir analizando y pueden ir analizando esta propuesta de diferentes formas para el momento en el que ustedes elijan las formas para su propio proyecto áulico didáctico innovador. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace esa distribución, tanto en la dimensión espacial como temporal. Un ejemplo hipotético de determinada unidad didáctica. Esta unidad didáctica está conformada por un total de 16 horas, si se dan ustedes cuenta. Dentro de la modalidad presencial, tenemos a las conferencias, que es la dimensión espacial, con 2 horas, que es la dimensión temporal. Clases prácticas con 2 horas, seminarios con 2 horas y talleres con 2 horas. Todo esto representa la modalidad presencial, que puede ser tanto en el aula como en línea. Ahora, las horas no presenciales. Tenemos 4 horas de taller de trabajo independiente, 2 horas de tutorías y 2 horas de consultas. En total, esta unidad didáctica hipotética nos da un total de 16 horas. Y si se dan cuenta ustedes, está perfectamente identificado tanto en su dimensión espacial como en su dimensión temporal. Esta es la manera en la que se propone que ustedes calculen también sus formas para el proyecto áulico didáctico innovador. Pasamos entonces a los medios. Si decimos que el método nos refleja el camino que debemos seguir, el medio va a ser el vehículo, nos va a
explicar la configuración externa del proceso y también nos va a ayudar a determinar como diseñadores curriculares los recursos que necesitamos. A través del medio vamos a manifestar el método y el uso adecuado, la selección adecuada de los métodos nos permite que se satisfaga ese componente socioafectivo, que nosotros podamos estar pendientes de la complejidad de quienes aprenden en sus diferentes dimensiones. Recuerden, histórico, sociocultural y además físico de quienes aprenden, la complejidad del ser humano. Entonces, los medios nos van a ayudar a propiciar la retención en memoria de todo aquello que se está aprendiendo y también a estimular los niveles de motivación por el aprendizaje. Los medios entonces van a, de alguna manera, hacer sentir seguro a quien aprende porque le estamos proporcionando los recursos que necesita en el proceso de aprendizaje y además permite a el estudiante, a quien aprende, la estudiante o el estudiante, sentir satisfacción por todo aquello que está descubriendo y propiciar su protagonismo en el proceso de aprendizaje. Las funciones de los medios, entonces, es principalmente proporcionar información. Vamos a guiar el aprendizaje y lo vamos a organizar, por ejemplo, lo que sucede en una guía didáctica, en un programa, ¿sí? Entonces, tanto el programa como la guía didáctica forman parte de los medios. Y ahí vamos a poder ver la relación que existe entre el sistema de conocimientos. Además, vamos a proponer la manera en la que se pueden ejercitar habilidades. Quiere decir entonces que dentro de las funciones de los medios, entrenamos a los usuarios, estimulamos, despertamos el interés por el aprendizaje y también nos van a servir para el momento de la evaluación. Y también otra función más es que nos ayudan a proporcionar simulaciones o entornos creados para la creación y la expresión. Dentro de los medios tenemos audiovisuales, auditivos, manipulativos, textuales, informáticos. ¿Cuál es la idea? Que cuando ustedes estén diseñando el sistema de métodos, medios y formas, utilicen precisamente una variedad que es lo que les va a llevar a conformar sistemas, que no estén ustedes orientados solamente a utilizar el ABP, no, que ustedes sean creativos y entonces en ese momento determinen en qué momento pueden utilizar aprendizaje basado en proyectos, en qué momento van a utilizar orientado a problemas, en qué momento pueden utilizar también, por ejemplo, un aprendizaje invertido y que creen un sistema con una gran variedad de métodos, medios y formas para atender a la diversidad en el aula y precisamente para darle la dinámica al proceso formativo. Tenemos entonces aquí diferentes medios en donde, por supuesto, están presentes las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Y hago aquí un énfasis. Las TICs son medios. Las TICs nunca deben ser el objetivo final de la educación, ni pensar que por más aplicaciones y TICs que utilice un docente, es mejor docente, porque hay esa mala concepción, que saturemos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas de diferentes aplicaciones y de diferentes herramientas tecnológicas y entonces nuestra asignatura va a ser la mejor del mundo. No necesariamente. Hay que hacer una selección interesante, una selección que realmente satisfaga y sobre todo, como decíamos hace un momento, con métodos que sean asequibles y medios que sean asequibles para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Entonces tenemos métodos manipulativos, tenemos también, por ejemplo, medios manipulativos, tenemos aquí la gamificación, tenemos medios audiovisuales, tenemos todo aquello que se relaciona, por ejemplo, con los laboratorios de práctica, los simuladores. Entonces, todos estos son medios para el aprendizaje. Una vez platicado sobre estos tres componentes operacionales, que son los métodos, medios y formas, nos vamos entonces a las estrategias didácticas.
didácticas. Recordando que cuando hablamos de estrategias didácticas, incluyen tanto estrategias de aprendizaje como estrategias de enseñanza. ¿Y cuál es el punto de partida de las estrategias de aprendizaje? Son un principio didáctico, tienen un principio didáctico que establece que las estrategias de aprendizaje deben ir dirigidas a atender a la diversidad en el aula, pero también a estimular el trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo es una de las competencias laborales que más se demandan en el mundo actual y es una de las competencias laborales menos desarrolladas. Esta formación hacia el trabajo colaborativo, hacia la cooperación, hacia el saber trabajar dentro de un equipo, se deben estimular de manera muy importante durante la formación en cualquier nivel académico y es una competencia que realmente se debe fortalecer en América Latina y el Caribe porque tendemos a ser completamente individualistas. Partamos entonces de interrogantes sobre las estrategias didácticas. Y en primer lugar yo les planteo, la educación en línea y los modelos híbridos son medios, desde su perspectiva, que favorecen o entorpecen el aprendizaje, tanto el aprendizaje tradicional como el aprendizaje invertido. ¿En qué niveles consideran ustedes que se debe aplicar la metodología del aula invertida y cualquier otra estrategia activa? ¿Qué tan pertinente resulta desde su perspectiva el aula invertida para alcanzar resultados que reflejen un aprendizaje realmente desarrollador? Iniciemos entonces. ¿Qué tipos de innovación educativa existen? En primer lugar, tenemos las innovaciones de corte institucional, que están centradas en los contenidos que se imparten en cada una de las instituciones educativas. Además, los MOOCs, las cadenas de bloques, etcétera, etcétera. Todas estas son innovaciones educativas institucionales. Las innovaciones de desarrollo de proyectos que también se dan en el ámbito institucional, que pueden ser la creación de un nuevo producto o servicio dentro de la institución que va orientado a mejorar el aprendizaje. El uso de tecnologías como pudiera ser la realidad mixta, la realidad ampliada, los ecosistemas de aprendizaje, la inteligencia artificial, por ejemplo, y las innovaciones aplicadas en el aula. Estas innovaciones que están a cargo totalmente del profesorado y que se presentan a quienes aprenden. ¿En dónde? Pues precisamente en la asignatura que se imparte. Y aquí podemos hacer uso, por supuesto, de todos aquellos sistemas de aprendizaje en línea entre los que se ubican el aula invertida. El aula invertida no nada más se utiliza en aprendizaje en línea, por supuesto que se puede aplicar en aprendizaje presencial. El aprendizaje adaptativo, la gamificación y la inteligencia colectiva. ¿Cuáles son entonces las direcciones en las que debemos trazar estrategias de aprendizaje realmente desarrolladoras? Debemos elegir actividades que activen la regulación del aprendizaje propio. Esto es, crear ambientes de aprendizaje en donde los métodos sean realmente productivos, que inviten a la creatividad y a la metacognición y que estimulen también el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque debemos propiciar que los alumnos, que las alumnas sientan la necesidad por aprender y por participar de manera activa en su propio proceso. Esto es a través de ¿qué? Del planteamiento de conflictos cognitivos en donde los alumnos puedan construir sus conocimientos, no de manera aislada ni de manera solitaria, porque siempre debe existir la guía, la presencia, la intervención del docente o de la docente. Pero se debe propiciar un ambiente en donde exista de manera continua la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esto es, que aprendo, cómo lo aprendo y para qué lo aprendo. Una reflexión completamente
metacognitiva. Además, estimular el conocimiento a uno mismo y a los compañeros con quienes está trabajando para poder identificar fortalezas y áreas de oportunidad. Es muy importante que cada individuo, que cada persona conozca sus fortalezas y sus áreas de oportunidad para saber qué tiene que trabajar y cómo lo debe hacer. Y que se asuma de manera progresiva desde el punto de vista de quienes aprenden la dirección y el control del aprendizaje propio. Además, que exista una significatividad en el sistema de conocimientos, de habilidades y de valores, que exista conciencia por parte de quien aprende de la utilidad del contenido que se está asimilando para el propio desarrollo personal. Esto es, que exista un aprendizaje significativo. Y, por otro lado, esa motivación intrínseca del aprendizaje. La motivación extrínseca surge a partir de ¿qué? Del diseño de los ambientes y de las experiencias de aprendizaje. Pero debemos detonar esa necesidad intrínseca por aprender, esa necesidad que va a surgir precisamente del planteamiento de retos cognitivos en donde los alumnos determinen que necesitan aprender algo para poder solucionar ese conflicto que se les está presentando y entonces que asuman una actitud completamente positiva hacia el aprendizaje y hacia la escuela, que se sientan satisfechos realmente por lo que están aprendiendo y por lo que viene por aprender. Y que estimule también la autovaloración, no nada más una valoración por parte del docente o por parte de los compañeros, sino que se esté en la posibilidad como individuo, como persona, para autovalorar y poder emitir un criterio propio sobre lo que se está aprendiendo y sobre todo aquello que se necesita aprender todavía. Esto surge de el desarrollo del autoconocimiento. Si el alumno desde un inicio, la alumna desde un inicio puede identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad, está iniciando en este proceso de autoconocimiento. ¿Y esto qué es lo que va a estimular? Una autoestima sana. ¿Por qué? Porque conoce sus fortalezas y sus debilidades y sabe que tiene que mejorar. Por supuesto, todo esto retroalimentado con una retroalimentación positiva, como lo plantea la psicología positiva, y también a través de toda esta fundamentación de metas claras, de objetivos de aprendizaje claros. Los objetivos de aprendizaje los deben conocer los alumnos, saber hacia dónde se está dirigiendo el proceso y por qué se está presentando el sistema de contenidos que se está presentando. Y entonces esto va a llegar a una actitud segura para adquirir la preparación, para asumir el conocimiento, para aprender con H intermedia el sistema de contenidos y poder plantear las preguntas pertinentes en el momento adecuado, porque también es sumamente importante que quienes aprenden aprendan a preguntar, que aprendan a preguntar, que aprendan a aclarar sus dudas y no que recibamos respuestas en el salón de no entendí nada. No entendí nada, no, es imposible. Hay que orientarlos para que identifiquen exactamente en qué punto necesitan un refuerzo por parte del experto, que en este caso puede ser tanto el docente como el formador en el caso de alguna actividad empresarial o alguna actividad social. Entonces, debemos enfocarnos en el aprendizaje. ¿Qué es lo que se aprende entonces? Conocimientos y procedimientos. ¿Para qué? Para buscar la respuesta para solucionar los problemas. ¿Qué es lo que se enseña? No se enseña información, se enseñan estrategias, se enseña la forma de hacer algo, el paso a paso, el método. ¿Para qué? Para que quien aprende, aprenda a aprender, pero también aprenda a pensar. Todo esto, ¿cómo se hace? A través de una selección científica de la información y también una elección científica de los métodos, medios y formas. A plantear hipótesis desde una pregunta, por ejemplo, con respecto al planteamiento del problema que queremos solucionar. Y también se aprende y se enseña a ordenar
y relacionar datos. Esta competencia tan importante que representa la búsqueda y el manejo de información en esta etapa de infodemia en la que estamos transitando en la actualidad. Cuando hablamos entonces de estrategias didácticas, debemos partir de comprender qué es una estrategia metodológica. Una estrategia metodológica va a ser un conjunto de estrategias y técnicas didácticas y de actividades y recursos de enseñanza-aprendizaje. Estas estrategias metodológicas deben ir dirigidas a favorecer el aprendizaje significativo y profundo. Por ejemplo, una estrategia metodológica sería el aprendizaje invertido. ¿Qué es entonces una estrategia didáctica? Recordemos que cuando hablamos de estrategias didácticas, hablamos de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Y van a ser procedimientos de largo alcance que buscan lograr aprendizajes esperados. Continuando con el ejemplo, dentro de la metodología de aprendizaje invertido, yo como docente puedo elegir un aprendizaje basado en proyectos. Pasamos a las técnicas didácticas. Son procedimientos de más corto alcance que van dirigidos a una parte específica del aprendizaje. A lo mejor dentro de este proyecto, que es un proyecto macro, puedo asignar una lectura colaborativa, la lectura colaborativa de algún material dentro del equipo de trabajo, para entonces proceder a las actividades didácticas, que son las acciones que van a articular la estrategia con la técnica. Si estoy trabajando en un proyecto y yo asigno una lectura colaborativa, ¿cuál sería la actividad de desarrollar? Puedo pedirle a los estudiantes que con base en esa lectura colaborativa realizada, hagan una pintura, un dibujo, que escriban un poema, que diseñen una infografía que refleje esa lectura colaborativa. A lo mejor les pido una dramatización, esa sería la actividad. Para terminar entonces con los recursos didácticos, los medios son los materiales que yo les voy a proporcionar. Entonces, si un equipo determina que va a hacer un poema, pues a lo mejor les proporciono un cartón de colores maravillosos y crayones. Quien decida que va a hacer una infografía, les puedo sugerir determinadas aplicaciones. Quien vaya a hacer una dramatización, pues les ayuda a lo mejor proporcionándoles el vestuario o el material para que diseñen su vestuario, etcétera, etcétera. Entonces, son esos recursos, son esos medios que yo les voy a dar. ¿Para qué? Pues para que al final se realice el producto final de ese gran proyecto. Entonces ya partí desde la metodología para regresar o para llegar al punto final, que son los recursos, y que entonces mis alumnos, mis alumnas presenten su producto final. Todo esto, ¿de qué es consecuencia? Pues de esa derivación científica de los componentes didácticos, en donde todo va haciendo sentido, todo va siendo relacionado con ¿qué? Con ese objetivo de aprendizaje, el objeto y el problema de aprendizaje general. ¿Qué son entonces las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que va a realizar ¿quién? La persona que aprende para cumplir sus metas. Y para que existan estrategias de aprendizaje realmente productivas y efectivas, debemos considerar los conocimientos previos, pero también los que va dominando quien aprende a lo largo del proceso, y también todas las acciones, todo el modo de actuación que se va a desplegar a lo largo del proceso. Hay estrategias de autoaprendizaje, de aprendizaje interactivo y de aprendizaje colaborativo. Dentro de las estrategias de autoaprendizaje que tenemos, obviamente el estudio individual, el trabajo individual, la realización de proyectos, la realización de investigaciones. ¿Qué actividades? La lectura comprensiva, la realización de esquemas o de mapas conceptuales, la solución de ejercicios o la integración de diarios o bitácoras que podemos pedirle a nuestros alumnos. Dentro del aprendizaje interactivo,
las exposiciones del docente y cómo interactúa durante las exposiciones, las conferencias, entrevistas o visitas institucionales. Y dentro de las actividades está la escucha activa, por supuesto, la participación en debates y todo lo que enriquece, por ejemplo, un taller en donde exista esa interacción entre quienes aprenden y el docente o el formador, los esquemas que se pueden construir de manera grupal o también la participación en chats y foros virtuales. Si se dan cuenta, aquí tenemos tanto estrategias en donde interviene la tecnología y en donde se pueden hacer perfectamente de manera presencial. Y el aprendizaje colaborativo tan importante puede ser la resolución colectiva de un problema o técnicas de la pregunta, este método socrático modificado. Entre las actividades, las discusiones, los debates, la elaboración de productos grupales, los foros virtuales y los chats virtuales. ¿Cuáles son entonces la tipología de estrategias de aprendizaje? Tenemos estrategias cognitivas que van dirigidas ¿a qué? A organizar la información. Y gracias a esta organización se va a poder transformar la información en aprendizaje adquirido. ¿Por qué? Porque el objetivo es adquirir, comprender y fijar la información y que éste se convierta en conocimiento. Actividades de aprendizaje metacognitivas, componente esencial del aprendizaje. ¿Qué es lo que van a permitir? La regulación precisamente de este proceso de aprendizaje y una alta dosis de reflexión sobre lo que se está aprendiendo, cómo se aprende y para qué se aprende. Por lo tanto, la metacognición es una actividad completamente consciente de quien aprende y de las estrategias que está realizando para el cumplimiento de sus metas. Por lo tanto, este es el componente esencial del aprendizaje autorregulado. Y tenemos también estrategias de aprendizaje dirigidas a la recuperación de información, que lo que permiten es recordar, extraer del cajón en donde se tiene almacenada la información para utilizarla en el momento que se requiera. Y puede ser a través del uso de sistemas mnemónicos. Entonces, para el uso eficiente de estrategias de aprendizaje, ¿qué deben identificar los alumnos y qué deben poseer también? Por supuesto, conocimientos previos que sirvan como andamio para entonces continuar en esa construcción del aprendizaje y un dominio básico de las habilidades que se requieren, tanto habilidades técnicas como habilidades generales del pensamiento. Los procedimientos de apoyo del aprendizaje que cada quien determine a través de ese autoconocimiento, qué tipo de procedimiento puede seguir para llegar a la resolución del problema o para llegar a la generación de algún proyecto. Y por supuesto, conocimientos sobre sus propios procesos cognitivos. ¿Cómo aprendo? ¿Qué es lo que se me facilita? ¿Qué es lo que me gusta? Para entonces estar en la posibilidad y disposición de controlarlos, de determinar si hay alguna actividad que no se me facilita, determinar qué tengo que hacer para solucionar esa área de oportunidad. ¿Qué fases entonces se debe seguir para la aplicación de estas estrategias de aprendizaje? En primer lugar, determinar qué es lo que quiero lograr. Todo esto, dependiendo del nivel académico, lo pueden hacer solos los y las estudiantes o con el acompañamiento del profesor o del formador o formadora. Entonces, establecer qué es lo que se quiere lograr, la gran aspiración. Necesito resolver este problema o necesito escribir un poema o necesito escribir un final diferente a la historia que acabo de leer. Esa es la aspiración. Después, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces voy a determinar qué recursos concretos dispongo o qué recursos son los que necesito. Aplico la estrategia de aprendizaje y al final evalúo qué tanto me acerqué al objetivo que planteé en el primer paso. Todo esto lo que estimula es el desarrollo del aprendizaje. Entonces, la estrategia de enseñanza debe ir dirigida ¿a qué? A organizar
esas experiencias de aprendizaje que estimulen la curiosidad y la necesidad por aprender, y que una vez que están aprendiendo sean completamente conscientes de ese aprendizaje, se puedan entrenar y practicar las acciones que me van a llevar a consolidar ese proceso de aprendizaje, a la generación de un producto, de una presentación o lo que se haya establecido en la aspiración inicial. Entonces, es ahí hacia donde se debe dirigir la enseñanza. Comprende entonces el uso de estrategias de aprendizaje, una planificación y control de ese aprendizaje. Por supuesto, esto va a variar dependiendo del nivel académico. Habrá niveles en donde se requiera de mayor acompañamiento por parte del docente o la formadora o el formador, pero que refleje esa capacidad de reflexionar sobre la tarea y sobre lo que tengo que demostrar. Además, que cada quien pueda seleccionar sus recursos y pueda identificar las capacidades que dispone, las capacidades que ya son propias de quien aprende para realizar esa estrategia y alcanzar la meta de manera exitosa. Entonces, se deben tomar decisiones sobre los procedimientos y la secuencia. Y también poseer y aprovechar las habilidades propias y los procedimientos que se han identificado de acuerdo con la exigencia que me está planteando esa tarea, esa actividad con la que debo cumplir, lo que se conoce como dominio técnico. ¿Qué debemos considerar entonces en la enseñanza para fomentar estas estrategias de aprendizaje? Considerar desde la enseñanza que hacer un diagnóstico de la zona de desarrollo próximo para entonces poder identificar la zona de desarrollo potencial. Y todo esto corresponde ¿a quién? Al profesional, sea docente, sea formador o formadora. Pasar entonces de esa exposición lineal, de esa exposición plana, a una actividad guiada y orientada, en donde la modelación exista, en donde exista una comunicación pedagógica rica. Y algo también muy importante, brindar la ayuda y la orientación en el momento que sea necesario. A veces queremos intervenir en todo momento porque nos gana la ansiedad de que, ay, lo está haciendo mal, le voy a decir que va mal. No, brindar la orientación necesaria cuando el alumno determine que requiere ayuda, porque muy probablemente ese alumno que nosotros identificamos, alumno o alumna que identificamos que se esté equivocando en algo, probablemente rectifique después. Entonces, permitir la independencia, confiar en la autonomía de nuestros estudiantes. Por lo tanto, estimular ese trabajo independiente y la reflexión sobre lo que se está haciendo para entonces ir ascendiendo en el alcance de la meta y crear ese clima afectivo tan importante en el aula, ese clima positivo en donde exista una retroalimentación positiva, aplicando lo que se conoce como la ley del sándwich. Yo estoy segura que todos ustedes saben cuál es la ley del sándwich, pero ¿cuál es la ley del sándwich? Cuando yo voy a retroalimentar para hacerlo de una manera positiva, debo partir siempre de una fortaleza. En el centro dejo esa área de oportunidad que voy a retroalimentar para entonces cerrar con otra fortaleza. Por ejemplo, a ver, Juan, la solución de este problema que me traes tiene un pequeño problema que yo estoy segura que tú vas a identificar porque eres altamente observador. Entonces, vas a analizar nuevamente tu procedimiento y la respuesta para que puedas rectificar, para que entonces vengas y me platiques cuál fue tu experiencia y en dónde identificaste tu error. Entonces, estoy confiando en el alumno, estoy partiendo de una fortaleza, le estoy indicando qué debe observar, no le estoy dando la respuesta y después le estoy diciendo que confío y que venga y me vuelva a platicar cuál es su resultado. Esa es la ley del sándwich, ¿sí? Y es una retroalimentación positiva. En
comparación con que yo le diga, Juan, te equivocaste, esto está mal, vuélvelo a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, es ese crear el vínculo afectivo, ese vínculo positivo en donde se le da la confianza a quien aprende a través de una retroalimentación oportuna, pero una retroalimentación positiva que estimula la cooperación y la participación, y en donde se aprende del error. El error no está satanizado, el error se plantea como una oportunidad de aprendizaje y también como un disfrutar de ese proceso. ¿De qué recursos dispone entonces el docente para propiciar este aprendizaje significativo del que estamos hablando, ese aprender, aprender? Dependiendo de la situación en la que estemos trabajando, utilizar organizadores previos, todos estos organizadores gráficos de la información, también el planteamiento de problemas, de conflictos cognitivos y la presentación de soluciones, pero de soluciones en donde haya múltiples respuestas. Acuérdense, no todos los caminos llevan a Roma, entonces permitir que haya diversidad en las soluciones propuestas. El uso de mapas y esquemas conceptuales en donde se representa de manera gráfica los conceptos, pero que también identifica el nivel de profundidad en el análisis de quien aprende. El uso del pensamiento visual, en donde vamos a establecer nexos esenciales entre los fenómenos estudiados. Los resúmenes, por ejemplo, la identificación de palabras clave o de ideas clave en un proceso de lectura, el planteamiento de preguntas por parte de los estudiantes, no por parte del docente, sino por parte de los estudiantes, la búsqueda de analogías, de metáforas, ejemplificación de situaciones, modelación del proceso que se está utilizando, también el uso de la fantasía, la simulación, esto es orientándonos un poquito a la pedagogía Waldorf, en donde se estimula el uso de la imaginación y se estimula la creatividad y la innovación, y también, por ejemplo, la lectura crítica, lectura en donde se identifiquen los criterios que se plasman en esa lectura y que se pueda, a partir de esos criterios, plantear los criterios propios. ¿Qué pasa entonces en la educación tradicional? Y que de alguna manera nosotros planteamos como de manera previa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un aprendizaje desarrollador. De manera previa, ese aprendizaje memorístico y reproductivo basado en la educación bancaria, en donde solamente buscamos aplicar exámenes reproductivos, en donde ¿qué es el centro? No es el aprendizaje. El centro del proceso es la información y lo que buscamos, bueno, no buscamos, lo que se busca en la educación tradicional es esa reproducción de lo que se dijo durante la clase o de lo que se leyó. ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestro actuar docente? A nuevas formas de generar, almacenar, transmitir y distribuir la información, que sean quienes aprenden, quienes emitan esta información, quienes busquen la información, quienes produzcan la información para darle sentido. Luego entonces se requieren cambios profundos en la educación, en la interacción que tenemos con la sociedad, el trabajo, la economía, las políticas educativas. Es un cambio sustancial y es un cambio integral, porque lo que se busca que es que se desarrollen nuevos saberes, nuevas formas de aprender, nuevas formas de pensar, que realmente quienes aprenden, aprendan a aprender, aprendan a pensar y aprendan a convivir, para que todo esto se vea reflejado en aprender a hacer algo productivo con lo que se sabe, siempre en el marco de un proyecto social. Porque recordemos que lo que buscamos es formar buenas personas que sean productivas y que contribuyan a la sociedad y a la transformación de esa sociedad en la que se desenvuelve. Por ello, entonces, los docentes debemos enseñar a qué: aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a sentir y ser junto con los demás. Si se dan cuenta, de esta manera estamos satisfaciendo las tres dimensiones de la educación: la dimensión instructiva, que va dirigida
a la construcción de conocimientos y habilidades, la dimensión educativa al desarrollo de valores y actitudes y a la dimensión desarrolladora, que permite la transformación de la información, la transformación de quien aprende y de la sociedad, gracias a qué? A que se puede y se sabe hacer algo con lo que se sabe. Entonces se van a consolidar nuevas formas de enseñar y de aprender que se fundamentan ¿en qué? En el desarrollo integral de la persona, en el desarrollo de esa complejidad individual, en el desarrollo de competencias, como aprender a pensar, pero en situaciones que estén relacionadas y que sea evidente que tienen una aplicación en la vida real. Y el desarrollo de competencias, ¿para qué? Para sentir, para hacer y para convivir con los demás. El fin es, entonces, crear, formar buenas personas que sean competentes para dar respuesta creativa e innovadora a las demandas que les presente el entorno. Es entonces que podemos afirmar que el aprendizaje es un proceso completamente natural, en donde se construye, en muchas ocasiones se deconstruye para continuar construyéndose. Probablemente sea parte de lo que esté sucediendo en algunos o algunas de ustedes, en donde ese concepto intelectual que tenían de la didáctica y la pedagogía se esté reconfigurando, entonces están desaprendiendo la manera tradicional de hacer las cosas para entonces aprender a hacer didáctica científica. ¿Se construye sobre qué? Sobre lo que cada uno de quienes aprenden, cada una, puede o sabe hacer. Y continúa construyéndose de manera interactiva con el medio, con la información, con todo aquello que se está aprendiendo. ¿Para qué? Para que quienes aprenden, las personas en general, alcancen su máximo potencial. Entonces, ¿qué es un aprendizaje desarrollador? El aprendizaje desarrollador implica que el alumno esté completamente involucrado en su proceso de aprendizaje, que sea capaz de identificar qué es lo que está aprendiendo, para qué lo está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo con base en ese autoconocimiento. Luego entonces el aprendizaje desarrollador va a desarrollar actitudes, acuérdense, esa dimensión educativa de la educación, motivaciones y herramientas. ¿Para qué? Para aprender a aprender y aprender a crecer. Y esto se va a ver reflejado en esa apropiación activa y creadora de la cultura, que la cultura es el conocimiento que se está adquiriendo. Nos vamos a apropiar de todo ese conocimiento y vamos a aprender a darle un uso productivo al conocimiento a través de la solución creativa de problemas. ¿Qué estrategias son las que debemos entonces aplicar para un aprendizaje desarrollador? Activar y regular el aprendizaje. Activar el aprendizaje previo y activar esa curiosidad e interés por desarrollar un aprendizaje nuevo. Que exista un aprendizaje significativo, que quien aprende identifique para qué está aprendiendo y para qué le sirve lo que está aprendiendo, y que entonces esté completamente motivado para seguir aprendiendo porque surge esa necesidad intrínseca de continuar aprendiendo para solucionar los problemas que nos presenta el entorno. Y esto, finalmente, cultiva una autoestima sana en donde la persona se autoevalúa como aprendiz. ¿Qué tanto estoy llegando al objetivo de aprendizaje? ¿Qué tanto estoy desarrollando las habilidades que necesito? ¿Qué tanto estoy comprendiendo para qué me sirve lo que estoy aprendiendo? Toda esta autoevaluación personal de cada una de las personas que comparte con nosotros el aula o comparte el entorno empresarial con nosotros. Este aprendizaje desarrollador, este aprender a aprender, entonces requiere cambios. ¿Para qué? Para lograr esa excelencia educativa que se plantea
en el ODS número 4 que busca la calidad en la educación y que se vea realmente reflejado en un aprendizaje a lo largo de la vida, porque recuerden que se cambió el concepto, ya no es un aprendizaje para la vida, sino un aprendizaje a lo largo de la vida y para todos. Este aprendizaje que realmente favorece el desarrollo personal y el acceso a la cultura y que va dirigido a formar hombres y mujeres para el trabajo, para esa vida productiva, para esa vida en donde realmente se aporte a la sociedad en la que nos desempeñamos. Y dar respuesta también a intereses y a necesidades individuales. ¿Por qué? Porque se está dando una atención diferenciada a la otredad. Se valora la diversidad a través del conocimiento que tenemos como formadores de quienes aprenden con nosotros. Porque recuerden que nosotros no estamos para enseñar, estamos para que el resto aprenda, para que la otredad realmente aprenda, no para enseñar. Entonces, nuestro objetivo debe ser de aprendizaje, no de enseñanza. No enseño lo que yo quiero, enseño lo que necesita esa diversidad, ese grupo al que estoy atendiendo, lo que ellos necesitan y quieren aprender. Sí, por supuesto, siguiendo un programa, pero no de una manera cartonada, sino sabiendo distinguir esas cualidades y esas falencias que pudieran tener quienes comparten su vida con nosotros en el aula. Nos vamos entonces ahora a profundizar en diferentes propuestas de estrategias didácticas innovadoras. El día de hoy vamos a abordar algunas porque en el siguiente módulo, el siguiente sábado, van ustedes a abordar otras estrategias muy interesantes con la doctora Dency Peláez. Entonces, el día de hoy solo vamos a enfocar nuestra atención en algunas de estas estrategias didácticas activas. La primera de ellas es el aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido es una metodología, es un enfoque pedagógico. Y el aula invertida es una modalidad de aprendizaje. Hay que hacer la distinción. Entonces, el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico. El aula invertida es una modalidad de aprendizaje. Se cree que esto es creación de 2010 para acá. No, el aula invertida fue propuesta, el aprendizaje invertido fue propuesto a finales del siglo XX, por ahí de 1998. Cobra auge, cobra gran popularidad durante el confinamiento por la COVID-19. Entonces, esto surge mucho antes. ¿Qué es lo que busca el aula invertida? Y muchos de ustedes seguramente lo saben. Transferir parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del aula a fuera del aula, ¿sí? ¿Para qué? Para que dentro del aula los expertos puedan dar un seguimiento cercano al producto de ese aprendizaje, ¿sí? Y se dirige el tiempo a el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad. Entonces, ¿en qué consiste? En asignar materiales para revisar previo a la clase. Es una revisión previa a la clase que se impartirá después. Y la clase ya no se convierte en una clase expositiva, sino se refiere a una aplicación inmediata de lo que se aprendió o de lo que se estudió el día anterior o, pues si no es diaria la clase, en el proceso anterior. Desde la web 2.0 hasta la 5.0, porque ya no nada más es 4.0, sino 5.0, tienen ustedes como docentes, como formadores, muchos recursos para ofrecer precisamente material a quienes aprenden. Por ejemplo, material de estudio. Obviamente hay que buscar, sí implica tiempo, sí implica tiempo. Videos, los videos no necesariamente tienen que ser desarrollados por el formador o la formadora, sino se pueden encontrar recursos muy, muy interesantes en YouTube y en las diferentes páginas especializadas. Y entonces, lo que hace el aprendizaje invertido es dar la posibilidad de tener un proceso docente educativo de mayor extensión y sí, altera a los modelos existentes. Es una perspectiva completamente diferente al aprendizaje tradicional.
Por supuesto, el aprendizaje invertido tiene fundamentos epistemológicos que transitan desde Piaget, Vygotsky hasta Ausubel, Brunner, David Cole, etcétera, etcétera. Las corrientes y teorías que aportan de manera directa al aprendizaje invertido son el constructivismo social, el cognitivismo, que se basa precisamente en el aprendizaje significativo y en la importancia de la experiencia y el conocimiento previo de quien aprende, la teoría no unitaria del trabajo colaborativo, del aprendizaje colaborativo, que resalta el elemento de la interdependencia positiva entre los integrantes de un equipo, el aprendizaje activo, en donde ¿quién es el centro del proceso? El alumno, y debe existir un aprendizaje regulado, autorregulado, y el aprendizaje experiencial de David Cole. Por lo tanto, como les decía hace un momento, el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que hace uso de la metodología didáctica del aula invertida. Aprendizaje invertido, enfoque pedagógico, aula invertida, metodología didáctica, y no dependen del discurso docente. Ay, perdón. ¿Cuáles son entonces, en general, las características del aula invertida? Los alumnos van a asistir preparados y el esfuerzo en el aula se va a dirigir a realizar algún trabajo con el conocimiento que se adquirió. Por lo tanto, el estudiante es el protagonista. Puede existir y debe existir grandes dosis de aprendizaje colaborativo en donde se continúa construyendo el conocimiento. Por lo tanto, el aprendizaje invertido aplicado a la aula invertida no presenta grandes exposiciones por parte del docente y favorece el aprendizaje desde distintos ritmos de este. ¿Por qué? Porque quien necesite revisar el material de manera previa 3, 4 veces o repetir el video 3, 4 veces, lo puede hacer. Quienes aprendan de manera más rápida, con una leída tal vez o con una vista al video, van a estar satisfechos con respecto a su aprendizaje. Esta metodología, este enfoque pedagógico va a favorecer los diferentes ritmos de aprendizaje. Además, no depende de material digital. Yo les puedo proporcionar material impreso, yo puedo proporcionarles también algún tipo de grabación en CD. Entonces, no necesitamos de la tecnología, también hay esa mala concepción de la aula invertida. Simplemente es como diseñador establecer precisamente la planeación de las actividades que se van a realizar de manera previa. La instrucción directa se da fuera del aula, a través de la consulta independiente, del estudio independiente. Y esto va a favorecer entonces el aprendizaje significativo y personalizado. ¿Por qué? Porque con base en el conocimiento que yo tenga de mis alumnos, de mis alumnas o de quienes participan en el proceso formativo, puedo asignar material adicional u otra clase de videos dependiendo de ese patrón, esa preferencia de aprendizaje que tenga cada quien. Y por supuesto se va a basar en aprendizajes previos que van a consolidar gracias a qué? A esa construcción propia del aprendizaje que no es aislada, esa construcción es guiada por el docente, es acompañada por el docente. Los pilares del aprendizaje invertido son, en primer lugar, un entorno flexible, en donde los espacios se van a adaptar y los estudiantes tienen la posibilidad de dónde y cuándo van a aprender, dónde y cuándo van a consultar ese material proporcionado. Los docentes también debemos ser flexibles en cuanto a tiempos y también en cuanto a la evaluación. Se pueden ir alternando diferentes tipos de evaluación. Existe una cultura de aprendizaje en donde la instrucción va dirigida ¿a qué? A que el alumno aprenda, no a que yo enseñe como formadora, sino a que el alumno, la alumna aprenda y además a esa aplicación inmediata en la generación de algún producto de lo aprendido de manera previa.
Entonces, esa construcción del conocimiento se va dando a lo largo tanto de lo que se estudia de manera independiente como de la construcción de los productos que se piden en el tiempo compartido con el docente, lo que se va a ver reflejado en un aprendizaje significativo. El contenido es intencional. ¿Por qué? Porque se elige de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Y además se adoptan métodos y estrategias completamente centradas en los estudiantes. Recuerden, el aprendizaje invertido hace uso del aula invertida, pero puede hacer una combinación de métodos y medios a lo largo del proceso. Y por supuesto, se requiere de un educador profesional, de un educador con una formación sólida y bueno, pues también que esté dispuesto a invertir parte de su tiempo en la planeación inicial. Una vez que nosotros como docentes planeamos una clase con un enfoque invertido, esa clase se puede ir replicando, no de la misma manera, por supuesto, porque cada uno de los grupos y cada uno de los alumnos son diferentes, pero ya tenemos de alguna manera el documento base y los materiales que se pueden también ir modificando y enriqueciendo. Entonces, esto hace que la práctica del docente sea una práctica completamente reflexiva que va orientada a mejorar la calidad de la educación y, por supuesto, de la práctica docente. Y en donde se va a pedir retroalimentación a quienes aprenden con respecto a la calidad del aprendizaje y la diferencia entre un método completamente tradicional y este método disruptivo que es el aprendizaje invertido. Y algo importante también, se puede generar caos dentro del aula, pero el profesional de la educación debe estar preparado para poder solventar este caos, ¿sí? Entonces, no pensemos que va a ser una clase tranquila, no, porque van a llegar quienes aprenden a aplicar lo que aprendieron. Entonces, debemos estar preparados a no tener una clase tradicional en donde todos estén sentados en fila y callados esperando la explicación. No, van a llegar a trabajar. Y por supuesto, eso va a cambiar todo el entorno del contexto en donde estemos impartiendo nuestra clase. ¿Cuál es entonces el rol del docente dentro del aprendizaje invertido? En primer lugar, debe detectar el potencial de sus estudiantes y darles autonomía para que ellos sean quienes lideren su proceso de aprendizaje. Confiar en el potencial de cada uno de las personas que están compartiendo su vida con nosotros. Y fomentar esa motivación al aprendizaje basado en el pensamiento crítico. ¿Cómo motivar al estudiante a que siga aprendiendo? Precisamente a través del planteamiento de conflictos cognitivos. El proceso de enseñanza-aprendizaje es absolutamente por descubrimiento. Entonces se debe enseñar no contenido, sino enseñar a pensar, enseñar a aprender e invitar al cuestionamiento y al fortalecimiento del pensamiento crítico. Recordemos que el pensamiento crítico es parte, de hecho, parte de la crítica de nuestro propio pensamiento y de la crítica de nuestros propios criterios. Y también el docente debe identificar todos aquellos obstáculos y dificultades que se van presentando a lo largo, ahora sí, de la clase que estoy compartiendo con quienes aprenden para ofrecer la ayuda necesaria. Tengo a los diferentes equipos o tengo a los alumnos trabajando ahora, ofrecer ayuda para resolver dudas, para resolver cualquier tipo de pregunta y como decíamos hace un rato, siempre con retroalimentación positiva, sistemática y oportuna. Esperar a que quienes aprenden pidan ayuda, darles autonomía, confiar en su potencial. Ahora bien, el rol del estudiante, autónomo, activo y competente. Es protagonista de su propio aprendizaje en donde tiene la posibilidad de elegir el material de estudio a partir de un acervo bibliográfico o videográfico proporcionado por el docente. Por lo tanto, construye su conocimiento. Además, desarrolla
la competencia del trabajo colaborativo y es autónomo en el estudio de los materiales. Va a desarrollar también competencias de comunicación, va a aprender a hacer preguntas concretas y bien estructuradas para poder dirigir su aprendizaje y además va a participar y colaborar en las actividades de aprendizaje. Todo esto le va a llevar a fortalecer habilidades tanto de negociación como de toma de decisiones, porque cuando se está trabajando de manera colaborativa, es necesario, por un lado, tomar decisiones y por el otro lado, negociar con mis compañeros de equipo. Y se puede dar también la situación de tutoría entre pares, en donde los estudiantes interactúen y se ayuden. Esta interdependencia positiva, en donde se da el fenómeno de la complementación y de la compensación. Entonces, el estudiante va a asumir el rol de colaborador y en muchas ocasiones de experto, porque podrá ser en determinadas situaciones que algún alumno esté tutorando al resto del equipo. Y esto va a llevar a que el conocimiento se socialice, se construya de manera colaborativa. Y algo importante también decíamos, ese autoconocimiento que lleva a quien aprende a identificar fortalezas y áreas de oportunidad, tanto en su persona como en sus compañeros de equipo, para entonces ayudar a superar las brechas. Es ahí en donde se da ese fenómeno de la compensación y la complementación que da como resultado la interdependencia positiva. ¿Cuáles son entonces las condicionantes para el éxito? Se requiere de un docente diseñador del marco teórico, que lo diseñe, sí, en formato digital, pero también puede ser formato impreso, y que planee experiencias de aprendizaje para el aula en donde se guía, se supervisa, se acompaña de manera personalizada durante las actividades de aprendizaje. El alumno es responsable de trabajar ese material impreso o digital de manera previa a la clase y debe estar comprometido y motivado para aprender en un trabajo significativo en donde se va a aplicar lo aprendido de manera previa para producir la evidencia de su propio aprendizaje. De esta manera se involucra de manera creativa con el material. En casa se estudia y se analiza el material proporcionado, ubicado, puede ser en alguna plataforma de aprendizaje o proporcionado de manera impresa por el docente, y además siempre se invita a que se busque recursos adicionales. Y en el aula es la aplicación inmediata de el conocimiento, no es instructiva, no es una clase discursiva, es aplicación de conocimiento y acompañamiento y resolución de preguntas o dudas. Se cumple con las actividades en donde se van a generar evidencias del aprendizaje de acuerdo con la actividad diseñada por el docente, lo que va a convertir el trabajo en uno dinámico e interactivo. ¿Cuáles son las ventajas entonces? El aula se convierte en un espacio completamente activo, completamente dinámico, que genera la autonomía de los alumnos porque el aprendizaje está centrado en los alumnos y los alumnos pueden tomar sus propias decisiones. Muchas personas creen que el aprendizaje colaborativo me va a entorpecer el avance de los programas. Es todo lo contrario. Vamos a poder avanzar en el cumplimiento de los programas de manera más dinámica y rápida, y se va a desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Todo esto favorece, como acabamos de explicar, el aprendizaje colaborativo y se aumenta esa interacción, ese espíritu de colaboración sin sacrificar el contenido. ¿Por qué? Porque los contenidos son estudiados de manera previa a la clase. ¿Qué limitantes hay? Porque por supuesto que hay limitantes. En el caso de que se esté trabajando con alguna plataforma de aprendizaje o en algún entorno virtual de aprendizaje, pues la falta de conectividad y la falta de alfabetización digital, tanto de los alumnos como de los formadores. Ese esfuerzo de adaptación, ¿por qué? Porque sí va a requerir mayor tiempo de planeación y producción por parte del formador o la formadora, y en muchas ocasiones la falta de remuneración por este trabajo
que ocasiona una desmotivación. La probable necesidad, y pongo aquí probable porque no necesariamente se tienen que diseñar todos los materiales. Decía yo, hay muchos recursos que se pueden descargar de la red. El poco apoyo y reconocimiento institucional que en ocasiones se da al esfuerzo de los formadores y las formadoras, y también pudiera ser que existan autoridades poco involucradas y además poco informadas o poco formadas con respecto a las necesidades de este enfoque pedagógico y de la metodología. Hay variantes del aula invertida, sí. La tradicional es estudio en casa y aplico el aprendizaje en el aula. De debate, estudio un material y en el aula se da la discusión del material. De demostración, esto es muy efectivo, por ejemplo, en carreras, en especialidades como gastronomía. Se ve un video propio, se estudia un material previo y se llega al laboratorio de cocina a realizar, por ejemplo, la receta o la técnica aprendida. Grupal, se hace una preparación grupal y en el aula se realiza trabajo colaborativo. Virtual, la preparación previa es a través de un entorno virtual de aprendizaje y también el trabajo se da de manera virtual o en línea. Y la variante doble, en donde el estudiante va a adoptar el rol tanto de instructor, desarrollador de material, como de aprendiz en el aula. Bueno, con esto cerramos el aula invertida y nos vamos entonces a aprendizaje colaborativo, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Es una modalidad de organización social. Es una organización social en el aula que lo que busca es conseguir determinados resultados o realizar alguna actividad de aprendizaje. ¿Qué alternativas tenemos? Tenemos la tutoría entre iguales, tenemos la colaboración entre iguales o bien el aprendizaje colaborativo. Tanto en la tutoría como en la colaboración tenemos diferentes niveles de aprendizaje y diferentes niveles de dominio. Y en el aprendizaje colaborativo podemos estructurar los equipos de trabajo de acuerdo con, pues puedo combinar estudiantes avanzados con estudiantes intermedios y estudiantes que necesiten de mayor apoyo. ¿Cuál es el principio básico del aprendizaje colaborativo? El crear un verdadero ambiente de colaboración, en donde exista esta interdependencia positiva entre los miembros y responsabilidad por parte de quienes aprenden por su aprendizaje y sus resultados. Nuevamente reitero, no están solos, siempre van a tener la guía y el acompañamiento del docente. Esta modalidad de trabajo, este enfoque pedagógico, también va a favorecer la integración de un conjunto de estrategias de enseñanza, de un conjunto de métodos, que lo que va a hacer es generar ese trabajo, ese resultado colaborativo, ese producto final, resultado del trabajo de varios integrantes en el equipo. Luego entonces va a permitir que se alcancen metas comunes y el desarrollo de determinadas habilidades. Por ejemplo, el mismo trabajo colaborativo, que es una competencia, el liderazgo proactivo, la negociación, la toma de decisiones. Entonces, si nos damos cuenta, el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo va a fortalecer también competencias comunicativas y las que se conocen en este momento como soft skills o power skills, esas habilidades blandas. ¿Qué variantes o qué tendencias tenemos del trabajo colaborativo en la virtualidad? Tenemos el microlearning, que son esas pequeñas cápsulas que desarrollamos sobre todo cuando estuvimos en el confinamiento, cápsulas donde se imparte poco conocimiento y se estimula también mucho el trabajo de los equipos. La gamificación con el uso de simuladores y de diferentes estrategias lúdicas para lograr el aprendizaje. El reskilling y upskilling, que va dirigido a ¿qué? A una reinvención acelerada del aprendizaje, pero a través de la virtualización de los contenidos. Y la educación STEM,
Esta educación que se basa en la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que lo que busca es una construcción global de la sociedad y que puede hacer uso perfectamente del aprendizaje invertido. ¿Cuál es la relevancia entonces del trabajo colaborativo en la era digital? En primer lugar, tenemos la posibilidad de atender a la diversidad, no nada más desde el lado del formador, sino desde el lado de la tutoría o el acompañamiento entre pares. Se puede acceder o se puede satisfacer de manera mucho más productiva los diferentes ritmos de aprendizaje, pero también los intereses y las necesidades de quienes aprenden. Además, podemos relacionar o establecer un vínculo inmediato entre la realidad de cada uno de los estudiantes y la aplicación del aprendizaje. ¿Cómo? A través de la resolución de problemas complejos. Si estoy enseñando, por ejemplo, la fórmula del volumen, pues en lugar de pedirles que me hagan el cálculo, les voy a pedir que vayan a medir el arenero de los alumnos de preescolar para que entonces calculen el volumen de arena de acuerdo con las medidas que tomaron que necesita ese arenero. Considera la socialización del conocimiento y la interacción virtual y se va a orientar al aprendizaje basado en retos. Por lo tanto, favorece esa competencia de aprender a aprender, de la resolución creativa de problemas y el desarrollo de la comunicación efectiva y la negociación. Entonces, si vemos aquí las competencias digitales establecidas en la Agenda 2030, todas estas son satisfechas, son abordadas por el trabajo colaborativo. Entonces podemos de alguna manera empezar a concluir que el aprendizaje colaborativo es una filosofía de interacción en donde se comparte la autoridad entre los miembros del equipo, pero también se comparte la autoridad con el formador y se propicia esa integración en donde las decisiones se empiezan a tomar también de manera colaborativa. ¿Qué condiciones necesitamos entonces? Que se construya consenso entre los participantes y que existan relaciones de igualdad. Alejarnos de ese ambiente de competencia y antagonismo es trabajo colaborativo, no es trabajo competitivo, no va dirigido a la competencia entre los integrantes, sino al desarrollo de competencias de los integrantes. Entonces, se evita la superioridad de unos sobre otros y se cumplen con los principios de interdependencia positiva, responsabilidad individual, porque el que estemos trabajando de manera colaborativa no implica que yo descanse en el cumplimiento del trabajo que realizan los otros, habilidades sociales, estas soft skills y power skills que mencionábamos, la interacción entre los miembros y, por supuesto, el pensamiento grupal. Entonces, así como tengo en esta infografía, el trabajo colaborativo no es tú haces la introducción, tú la conclusión, yo la bibliografía, mañana pegamos y copiamos y entregamos el trabajo. ¿Por qué? Porque entonces lo que surge es un Frankenstein como el que tenemos en pantalla. El trabajo colaborativo es dirigirnos todos hacia el mismo objetivo y todos aportar hacia la meta final. Nos vamos ahora hacia la educación STEM. Rápidamente, ¿qué competencias va a fortalecer y a estimular la educación basada en la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática? En primer lugar, el pensamiento lógico. Además, la resolución de problemas, habilidades de comunicación y también de improvisación de acuerdo con los retos que nos plantee el entorno. Trabajo en equipo, por supuesto, la creatividad, la autonomía personal y el aprendizaje a partir de la identificación de los errores. ¿Qué tipo de medios, qué tipo de métodos, qué tipo de formas adopta la educación STEM? Por supuesto, la gamificación, pero utiliza metodologías tales como el aprendizaje basado en proyectos, el orientado a la resolución en problemas y, por supuesto, el trabajo colaborativo. Además, hace uso de la robótica, la realidad aumentada y la programación. ¿Por qué? Porque el objetivo que persigue es la innovación y el impulso a la creatividad y al esfuerzo individual.
Nos vamos ahora al aprendizaje basado en competencias, ya para empezar a cerrar nuestro encuentro del día de hoy. ¿Qué es el aprendizaje basado en competencias? Es una estrategia formativa que lo que va a hacer es a poner en evidencia los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para determinado desempeño y lograr la generación precisamente de esas evidencias o productos. Se va a apoyar, por tanto, en la identificación de esas evidencias de aprendizaje, en donde quien aprende va a demostrar el grado de acercamiento al objetivo de aprendizaje y el nivel de desarrollo de las habilidades que se busca desarrollar. ¿Cómo? A través del cumplimiento de determinadas situaciones de aprendizaje con base en dos tipos de conocimiento, que son el conocimiento de dominio, que es un conocimiento superficial, y un conocimiento estratégico, que es mucho más profundo. Entonces, el aprendizaje basado en competencias se dirige a desarrollar competencias relacionadas con el ser, la automotivación, la iniciativa y el trabajo colaborativo, las competencias prácticas dirigidas al hacer y las competencias cognitivas y razonamientos, que es el saber. Si nos damos cuenta, estamos satisfaciendo las tres dimensiones de la educación: instructiva, educativa y desarrolladora. Instructiva con el saber, desarrolladora, educativa, disculpen, con el ser, y desarrolladora con el hacer. ¿Qué son entonces las competencias? Son capacidades que van a integrar conocimientos, habilidades y actitudes al contexto socioprofesional. ¿Para qué? Para resolver problemas de manera creativa de acuerdo con las demandas del contexto. Esto es, en contextos diferenciados. Entonces, van a permitir al profesional o a quien está en proceso de desarrollo de esa competencia y de consolidación de esa competencia, interpretar y argumentar y además proponer soluciones con una actitud completamente innovadora y creativa que va precisamente dirigida a la solución de problemas. ¿Qué es entonces ese conocimiento de dominio? Decíamos que es un conocimiento superficial que va dirigido a la adquisición de procedimientos, de contenidos en general, y además es visible, explícito y ejecutable. Se va a poner en práctica y se pone en evidencia a través de la forma de actuar, del modo de actuación. Se vincula entonces ¿con qué? Con conceptos, con saber la razón, el origen de las cosas, y con conocimientos que son transferibles. ¿A través de qué? A través del lenguaje formal. Por su parte, el conocimiento estratégico es profundo, se relaciona con esas habilidades de pensamiento de orden superior, no es visible. ¿Por qué? Porque se da a nivel cognitivo, es tácito, y se dirige ¿a qué? A saber desarrollar métodos, a saber transformar la información. Esto quiere decir que incluye saber hacer, incluye ese aprendizaje desarrollador, incluye también la resolución de problemas cotidianos a través de la movilización de saberes, lo que hace que pongamos en acción el conocimiento adquirido. Entonces, ¿cuál es el reto cuando se está trabajando en un aprendizaje basado en competencias? Pasar de ese conocimiento de dominio al conocimiento estratégico. Y esto se logra gracias al diseño de situaciones mediante la tutoría cognoscitiva, lo que se conoce como Cognitive Apprenticeship. ¿Qué es entonces la tutoría cognoscitiva? Busca, en primer lugar, el desarrollo del aprendizaje desde una naturaleza situada. Es un aprendizaje totalmente situado en donde el formador, la formadora, son expertos que modelan, van a proporcionar ejemplos, van a guiar el trabajo, y vamos entonces a expandir la comprensión y el uso de las habilidades de quien aprende. Quiere decir entonces que desarrolla competencias a nivel experto de aquellos quienes aprenden. Por eso se llama Cognitive Apprenticeship. Y genera cuestionamientos. ¿Cuestionamientos por parte de quién? Por parte de las personas que se están formando.
Va dirigido a resolver problemas y a explicar la manera en que se está resolviendo el problema y tomar decisiones. Una fuerte dosis de metacognición. Es entonces que quien aprende toma el control de su aprendizaje. La tutoría cognoscitiva entonces hace visible ese conocimiento estratégico, ya no es tácito, sino que podemos verlo de manera visible. ¿Por qué? Porque quien aprende está haciendo algo con lo que sabe. El profesor con su guía se va a enfocar más en la solución de problemas, en la solución en todo el proceso que se hace de manera auténtica o real. Se plantean problemas de la vida real que estén totalmente relacionados con la realidad de quien aprende. Entonces, la función fundamental, decíamos, es hacer visible ese conocimiento estratégico de quienes en ese momento se pueden clasificar como novatos. Con la teoría cognoscitiva en conjunto con quien aprende, vamos a crear un método ético para la colaboración. Se van a desarrollar habilidades de comunicación y, por supuesto, vamos dirigidos al desarrollo de competencias. Implica, por tanto, una nueva forma de enseñar, de pensar y de transferir lo que quienes aprenden conocen y lo que pueden hacer con lo que saben. Van a transformar la información para transformar su realidad y la realidad de la sociedad a través de ¿qué? De emisión de soluciones creativas a los problemas que les presente el entorno. ¿Cuál es la base de la tutoría cognoscitiva? El aprendizaje basado en la experiencia. Y es una guía valiosa ¿para qué? Para desarrollar y consolidar competencias a nivel experto. El aprendizaje basado en la experiencia, ustedes lo saben, busca hacer visible el pensamiento a través de los modos de actuación. Y el docente fomenta habilidades, el desarrollo de habilidades, así como la construcción de procesos cognitivos y metacognitivos. Estos van a ser entonces los elementos fundamentales del ABC, del aprendizaje basado en competencias. ¿Qué conceptos o momentos existen durante esta tutoría cognoscitiva? En primer lugar, tenemos la modelación. Todo parte de la modelación, de planteamiento de ejemplos y de la demostración por parte del experto, momento en el que está compartiendo su expertise, su experiencia. Entonces, todo parte de la modelación. Pasamos entonces al nivel de coaching, de asesoramiento, en donde el profesor se convierte en un tutor que va a orientar en las situaciones de aprendizaje planteadas. Se establece un andamiaje inicial para lograr el aprendizaje autónomo en donde está presente la figura del tutor. Estos son los puntos nodales, son los puntos básicos para que se dé con éxito la tutoría cognoscitiva. Viene entonces, una vez que se establece el andamiaje, el momento de la reflexión por parte de quien aprende. Va a enfocar sus observaciones en qué, en la forma en la que resuelve el experto los problemas. Y es el momento del pensamiento en voz alta. Acuérdense, todo parte de la modelación. Entonces, en este momento, quien aprende reflexiona sobre esa modelación. Viene entonces el periodo de fomentar el aprendizaje autónomo, en donde existe una articulación, en donde se relaciona el conocimiento con el método. Vamos a articular la teoría con la práctica para pasar entonces a la exploración, en donde vamos a indagar sobre el resultado, pero también existe ese tuto aprendizaje, ese momento en donde todavía está presente el coaching del profesor para seguir apoyando el aprendizaje, para seguir en ese proceso de andamiaje, para llegar entonces al momento final, en donde se desvanece la presencia del coach, del tutor, del profesor, del formador. Se retira de manera gradual el andamiaje establecido de manera inicial hasta que quien aprende
tome de manera gradual el control de su aprendizaje y entonces sea lo suficientemente competente para demostrar que sabe hacer algo con lo que sabe. Por lo tanto, el conocimiento está distribuido. ¿Cómo se aprende? Indagando, haciendo, interactuando y compartiendo conocimientos. Es un aprendizaje transferible. ¿Por qué? Porque se aprende a solucionar problemas de acuerdo con las demandas del entorno en contextos diferenciados. Quiere decir que yo puedo desplegar mi competencia en el entorno que me lo demande de acuerdo con la problemática que se presenta. Es multidireccional, además es dinámico, basado en la experiencia, es diverso y totalmente colaborativo, por lo que va a movilizar saberes. El aprendiz va a aprender a desarrollar nuevas formas de aprender. ¿Por qué? Porque va a saber pensar, interpretar, desempeñarse y actuar en escenarios diversos, en contextos diferenciados. ¿Cuáles son entonces los pilares del futuro del aprendizaje? Y esto debemos considerar nosotros en el momento en el que elijamos los métodos, medios y formas que me guían a la elección de las estrategias de aprendizaje para ese momento en específico. En primer lugar, necesitamos estudiantes preparados y motivados para aprender. Quiere decir que nosotros debemos reconfigurar nuestra práctica y también luchar porque esos programas que son o que resultan en este momento caducos ya y que no responden a las necesidades de la generación que se prepara en la actualidad, sean reconfigurados. Además, necesitamos que se nos valore. Pero ¿cómo es que vamos a lograr esa valoración? A través de demostrar que somos docentes efectivos y preparados. Sabemos que en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, la figura del docente es una figura altamente reconocida. ¿Por qué? Porque son docentes preparados, son docentes profesionales. Entonces nosotros debemos revirtualizar, darle nuevamente, revalorizar nuestra profesión docente y a través de nuestro propio desempeño, de nuestra práctica reflexiva, dejar huella en el aprendizaje de quienes comparten con nosotros su experiencia, ya sea en un contexto académico, en un contexto social o en un contexto empresarial. Y que las escuelas se conviertan en espacios inclusivos y seguros. Cuando hablamos de inclusividad, es tener la convicción de que los espacios tienen todas las adecuaciones para atender a la diversidad, pero que nosotros como docentes también sabemos lenguaje de señas, braille, podemos atender a un chico con TDAH. Eso es atender a la diversidad, es darle a cada quien lo que se necesita. Por lo tanto, se requieren de sistemas educativos bien gestionados y orientados ¿a qué? A formar buenas personas que sean competentes para desempeñarse de acuerdo con las demandas que les presente la sociedad y que tengan toda la capacidad para generar respuestas creativas e innovadoras a la problemática social. ¿Cómo podemos concluir entonces? No desandemos el camino andado durante el confinamiento por la pandemia. Todas esas habilidades y competencias digitales que se desarrollaron tanto en nosotros como en nuestros alumnos, no las abandonemos y sigamos fortaleciéndolas. Y además, hagamos preguntas a nuestros alumnos. Conozcamos su perspectiva de la educación, conozcamos su retroalimentación con respecto a nuestro propio desempeño docente. Estemos abiertos a escuchar su retroalimentación. Realicemos las adecuaciones pertinentes. Si nos dan un programa que nosotros determinamos que es caduco, realicemos las adecuaciones que determinamos convenientes y pensemos sobre todo
qué quieren y qué necesitan aprender los alumnos en este momento. Y no claudiquemos ante la incertidumbre y la carga de trabajo. Yo sé, porque yo soy docente e investigador también, la carga de trabajo tan enorme que tenemos en nuestros hombros y que a veces decimos, híjole, no puede ser, ya no quiero, ya no puedo más. Y además, muchas veces nos sentimos poco valorados. Entonces, pensar que esta vocación a la que decidimos dedicarnos va orientada a dejar huella en esas personas que estamos formando, a que logren transformarse, a que logren transformar esta sociedad tan dañada, esta sociedad, este tejido social que está tan lastimado y que requiere mejorarse con urgencia. Por eso debemos orientarnos a formar buenas personas, pero buenas personas competentes. Y entonces, juntos, docentes, alumnos, autoridades, familias, lograr realmente un enfoque desarrollador que satisfaga las necesidades de aprendizaje del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esas necesidades no son las mismas que eran en el siglo XX. Quiere decir entonces que las estrategias de aprendizaje activas representan innovaciones educativas aplicadas en el aula, que logran desarrollar el aprendizaje independiente y también estrategias para aprender a aprender con la aplicación inmediata de lo aprendido. Favorecen un aprendizaje desarrollador que atiende las necesidades del siglo XXI, pero que, por lo tanto, implican una reconfiguración absoluta de los paradigmas de la educación actual. Les agradezco mucho su atención y vamos a regresar entonces a esas reflexiones iniciales, a esas preguntas iniciales. ¿Qué se aprende y cómo se aprende? ¿Cuál es el rol del docente actual y cómo lograr un aprendizaje desarrollador? Que reflejan los métodos, medios y formas como componentes didácticos en la elección y diseño de estrategias didácticas y cuál es la importancia que ustedes identifican en este momento en el diseño de su proyecto áulico didáctico innovador. Además, ¿son la educación en línea y los modelos híbridos medios que favorecen o entorpecen el aprendizaje invertido? ¿En qué niveles educativos se deben aplicar la metodología del aula invertida y otras estrategias activas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es privativo para la educación superior o se puede aplicar desde el preescolar? ¿Qué tan pertinente resulta entonces el aula invertida para alcanzar los resultados que realmente reflejen un aprendizaje desarrollador? Recordemos, ese aprendizaje desarrollador en donde está totalmente involucrado y motivado el estudiante y en donde demuestra que sabe hacer algo con lo que sabe en el marco de un proyecto social. ¿Por qué? Porque demuestra que se ha transformado y que tiene la capacidad para transformar a la sociedad en la que se desarrolla. Y cierro antes de ir a la orientación del PADI con esta infografía. Cuando tu educación limita tu imaginación, se llama adoctrinamiento. Aquellos que no pueden pensar por sí mismos están realmente perdidos. La educación debe ser una experiencia gratificante que te permita pensar, imaginar, cuestionar, dudar y resolver problemas. Bueno, entonces nos vamos a las actividades en nuestro módulo. En el módulo número 3, que recuerden ustedes deben automatricularse, va a estar abierto un foro de participación voluntaria. Es participación voluntaria, no se evalúa. Este foro va a estar abierto del martes 22 al jueves 24 de agosto. No es obligatoria, es muy recomendable la socialización en este foro, pues para que ustedes se vayan conociendo y vayan conociendo hacia dónde dirige el PADI cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Entonces, retomen lo discutido en este encuentro número 3. Recuerden que ustedes tienen disponibles las diapositivas
en la plataforma, ¿sí? Y realicen una reflexión con respecto al PADI que ustedes vienen construyendo. Ese PADI en donde ya establecieron los componentes de estado y presenten una primera aproximación genérica de los métodos, medios y formas que pretenden aplicar en su proyecto, las estrategias didácticas innovadoras y compartan sus conclusiones, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a partir de lo que platicamos el día de hoy? ¿Qué se les ocurre hacer con respecto a los métodos, medios y formas? ¿Qué estrategias creen ustedes que sean las convenientes para llegar a buen término en su PADI? Entonces, esta es una reflexión de esas ideas primarias con respecto a lo que ustedes buscan lograr en su PADI desde los componentes operacionales ahora, métodos, medios y formas. Recuerden, con un enfoque didáctico innovador. Este foro va a estar abierto del 22 al 24 de agosto y es participación voluntaria. Se recomienda mucho participar para que ustedes socialicen su perspectiva del proyecto. Con respecto al PADI, continúen en la construcción de este cuadro que se propone que ustedes, de esta tabla de doble entrada que se propone que ustedes construyan. E inicien ahora con la explicación del fundamento teórico práctico de la estrategia que ustedes van a asumir. Es necesario investigar, fortalecer su conocimiento ahora con el estudio independiente. En la plataforma les he dejado gran cantidad de lecturas de este conocimiento, de este sistema de conocimientos, de este contenido dirigido a los componentes operacionales y al diseño de estrategias didácticas. Entonces, reflexionen sobre la posible efectividad y consecuencias en el aprendizaje. Hay que generar un argumento explicativo. Y también reflexionen sobre las condiciones necesarias para que la estrategia propuesta pueda desarrollarse en el contexto elegido. Es un trabajo de reflexión, de mucho análisis. Esa tabla de doble entrada que se propone para la construcción de su estrategia, ¿sí?, es precisamente el planteamiento del objetivo de la estrategia, los conocimientos que ustedes buscan abordar en la estrategia, qué habilidades van a desarrollar en los estudiantes, los valores que van a potenciar. Acuérdense, todo este sistema de contenidos que se ve reflejado en las invariantes de conocimientos, habilidades y valores. Y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí precisamente es qué estrategias van ustedes a elegir. ¿Qué métodos, medios, formas? Aquí están métodos generales a emplear, los medios fundamentales que ustedes proponen y las formas. Recuerden las formas en su dimensión temporal y espacial. Hasta aquí, porque no hemos revisado nada relacionado con evaluación. Entonces, esta sería la manera de continuar en la construcción de su proyecto áulico didáctico innovador. Les dejo también las fuentes bibliográficas que sirvieron para esta charla y les recuerdo, estas diapositivas han sido compartidas con ustedes en el aula y pues finalmente están ahí a su disposición. Están ahí a su disposición. Hemos compartido en esta mañana 112 personas, 111 personas. Me da mucho gusto. Gran cantidad de las cámaras están apagadas, están cerradas. Yo les agradezco mucho a quienes tienen su cámara abierta, que hayan pues estado acompañándome. Me da mucho gusto poder ver la cara de ustedes, bueno, de quienes tienen su cámara prendida. Y bueno, pues hola, J. Flores, ya te vi. Por eso me gusta verlos, porque sé cuando me saludan, puedo ver sus reacciones. Voy recorriendo, hola Luis, hola Jenny, voy recorriendo rápidamente sus imágenes. Y veo aquí una mano levantada. Gracias por los aplausos, muchas gracias. Gracias, fue un gusto compartir con ustedes.
Voy a tratar de abrir un momentito, gracias Alberto, un momentito el chat, porque somos 103, entonces resulta pues bien complicado que yo atienda a todos, pero denme un momentito. Voy a abrir el chat para tener su retroalimentación rápida y poder ir leyendo eh, sus comentarios. Ya está abierto el chat. Entonces, Araceli, si quieres plantearme tu pregunta en el chat, por favor, si eres tan amable. Gracias, Euclides, gracias, muy amable, gracias por los aplausos, gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Qué reflexión les merece nuestra? Gracias por los aplausos. ¿Qué reflexión les merece? Pues estos momentitos que hemos compartido. Gracias por los comentarios. Gracias, qué bueno que les quedaron claros, me da mucho gusto. Recuerden, tienen ustedes las diapositivas a su disposición. Qué bueno que les gustó. Sí, tenemos 2 horas, sí, a veces es poquito el tiempo, estoy de acuerdo, pero bueno, así está estructurado el diplomado. Lo importante es que pues hagamos lo más productivo el tiempo y que se lleven ustedes algo valioso para su formación. Sí, sábados de reflexión, qué bueno. No se preocupen por la cámara. Es lindo poder verles, pero bueno, si no se puede activar la cámara, pues ni modo, no hay más. Araceli, no me planteas tu pregunta. Gracias, qué bueno que quedó claro todo esto. ¿Qué se llevan? Finalmente, ¿qué se llevan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué reflexión final pudieran ustedes emitir? Mucho gusto por poder compartir con ustedes, Betsabe. Recuerden que ustedes deben automatricularse, Araceli. Ustedes se automatriculan en cada uno de los módulos. Este es el módulo número 3. Entonces, ahí en el chat de este diplomado está el video orientador de la sesión número 1, en donde se les da toda la explicación de cómo automatricularse, automatricularse. Acuérdense, es una automatriculación. Ujú. Me dicen que les encantaría que fuera un poco más interactivo. Sí, desafortunadamente por el tiempo y por el número de asistentes, es un poco complicado hacerlo más interactivo, abrir micrófonos, abrir chat, porque somos muchos, tenemos poco tiempo. Entonces, pues es importante tratar de orientar de alguna manera el sistema de contenidos para que entonces ustedes se lleven la fundamentación necesaria para entonces empezar o continuar su trabajo en el PADI. Ujú. En la página deben aparecer, Euclides, los siguientes módulos. En la página deben aparecer, den un buen recorrido en la página. Y si tienen alguna problemática, el ingeniero Lester Beade es quien está a cargo de toda la cuestión técnica con referencia a la plataforma. De cualquier manera, yo voy a comentarle el día de hoy que algunos de ustedes no se han podido matricular. Me dice Jenny que se le complica llevar a cabo lo aprendido en matemáticas. Matemáticas es una asignatura desafiante y por lo tanto requiere del diseño de muchos métodos, de muchas estrategias para poder atender a la diversidad. Es una de las asignaturas en donde podemos aplicar más métodos y sé que implica mucho trabajo docente, pero tratar de aterrizar a la vida real todo aquello que enseñamos en teoría, que trabajen con ejemplos de la vida real y pues no tanto con ejemplos de los libros, sino como ponía yo el ejemplo al inicio, si voy a trabajar con la fórmula del volumen, pues que salgan a medir la cancha de básquet o el arenero o algo y entonces calculen cuánta agua cabría, no sé,
tratar de trabajar con prácticas de la vida real para que ellos vayan identificando el, el, ah, el es contenidista, no entiendo el término contenidista, pero se pueden abordar los contenidos de una manera muy práctica y de una manera de la vida real. Quienes continúan insistiendo en que no se han podido matricular, yo emito su inquietud ahora que termine el módulo, no se preocupen, yo no les puedo ayudar. El video está en la plataforma y bueno, pues ahí de alguna manera está la explicación, de una manera muy clara está la explicación para que ustedes automatriculen en cada uno de los módulos. Sí, entiendo la cantidad de alumnos con los que tenemos que trabajar y bueno, precisamente ese es el desafío para poder abordar las necesidades de cada uno de ellos. Lo entiendo perfectamente porque como docentes en ocasiones tenemos que atender a gran cantidad de alumnos al mismo tiempo. Y bueno, pues si a eso le agregamos que en muchas ocasiones son aulas multiniveles, pues peor aún, que también sucede mucho en nuestros entornos. Entonces, sí, es complicada nuestra labor, pero ese contenido abstracto se puede trabajar a través de material concreto y a través de experiencias concretas. Simplemente es, pues, atreverse a experimentar nuevas actividades, nuevas estrategias y, como decíamos hace un ratito, en muchas ocasiones a soportar el caos en el aula, a olvidarnos de esas aulas con robotitos sentados quietecitos en sus pupitres, que lo único que están haciendo es disque recibiendo la información. Tenemos que aprender también a ser resilientes. Entonces, bueno, pues ha sido un gusto realmente compartir con ustedes. Les agradezco su participación en el chat. Les agradezco también todos sus comentarios. El que hayan estado conmigo, su compañía, para nosotros es importante esta serie de diplomados que se están impartiendo en Chile y poder compartir también un poco lo que se trata, la esencia de nuestro modelo educativo en Universidad Santander, nuestro modelo MAE, modelo Aprender Investigando, que es precisamente la base de lo que acabamos de discutir el día de hoy. Y tiene un fundamento muy sólido en didáctica científico-crítica, en esta didáctica desarrolladora, que es precisamente lo que ustedes están practicando en este diplomado. Recuerden, pues tenemos nuestros programas de maestría, nuestros programas de doctorado. Tengo entendido que próximamente abrirá el doctorado en Chile. Entonces, pues establezcan comunicación con nuestros representantes en Chile. Recuerden que quien decida matricularse en maestría o en doctorado, pues ya tiene validado los créditos de la asignatura de Pedagogía y Didáctica al haber asistido a este diplomado. Les mando un abrazo desde México, específicamente desde la península de Yucatán. Yo estoy en Mérida, entonces les mando un abrazo muy cálido. Les agradezco mucho su compañía. Nos veremos próximamente en otro módulo y me dará enorme gusto poder saludarles nuevamente. Y les invito a que con gran entusiasmo sigan construyendo ustedes. Gracias, Marcos. Que con gran entusiasmo, gracias, que con gran entusiasmo sigan ustedes construyendo ese proyecto áulico, didáctico, innovador. Gracias por los aplausos y que nunca olviden que esta vocación a la que decidimos dedicarnos cada uno de nosotros como formadores es una vocación que requiere de un enorme amor. El trascender, el dejar huella, el propiciar la transformación de alguien es algo que no podemos compensar con nada, es una satisfacción enorme. Entonces, disfruten cada día que tienen ustedes la virtud y la bendición de poder ejercer esta maravillosa profesión de formadores. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Cuídense mucho. Nos veremos pronto. Bye, bye. Gracias.